Capítulo Huevos podridos. El miércoles 18 fue otro angustioso en el que me vi obligado a intervenir, casi sin querer. Nevaba despacio e intensamente cuando el rabí se sentó de nuevo en las escalinatas de la sinagoga en Corazín. Aquel hombre era inasequible, al desaliento. Los relojes de la cuna marcaban la hora quinta, 11 de la mañana. Jesús aguardó unos minutos y los CB, como si se hubieran entendido, dejaron de nevar. Algunos copos quedaron enredados en la barba y en los cabellos. Al maestro no le importó, y los discípulos y el resto tomaron posiciones en las escaleras como siempre. Yo me situé en el umbral de la puerta de la sinagoga. Desde ahí tenía una excelente perspectiva de la plaza. Todo fue más o menos bien, con las risas y los insultos habituales por parte de los campesinos y de los íntimos, hasta que se presentaron aquellos mozalbetes. No tendrían más de 15 años. Eran 6, los había visto en días anteriores. Se burlaron descaradamente de las enseñanzas del Galileo. En esta ocasión se colocaron al fondo de pie. Uno de ellos cargaba una canasta. No supe qué contenía, no en esos momentos. El rabí acarició la naranja que le había proporcionado Felipe y empezó a hablar de la vida después de la muerte. Aseguró que morir es solo un dulce sueño y que, acto seguido, despertaremos en un templo de cristal. La voz era cálida y templada. Transmitía oxígeno y esperanza. Pero los mozalbetes empezaron a silbar. El maestro intentó continuar y los silbidos arreciaron. «No temáis», alzó la voz el rabí. «Allí no seréis juzgados. Nadie es juzgado». Los jovencitos pensaron que Jesús recriminaba su actitud y pasaron de los silbidos a los insultos, puño en alto. «No temáis», insistió el Galileo. «Seguiréis vivos». «Imposible», el griterío apagó la voz de Jesús. Juan Zebedeo, rojo de ira, se levantó y se fue hacia los mozalbetes. Santiago se fue tras él precipitadamente, y lo mismo hicieron el Iscariote y Simón, el zelota. Ambos, como se recordará, iban permanentemente armados con espadas de doble filo. El impulsivo Juan llegó hasta los muchachos y le emprendió empujones con uno de ellos, el que más vociferaba, y lo llamó de todo. Los jovenzuelos reaccionaron con idéntica violencia, y los golpes se repartieron a partes iguales. Andrés, Mateo, Leví y el oso intentaron separarlos y poner paz. Fue inútil. Las patadas y cabezazos dejaron a uno de los jóvenes fuera de combate. Entonces vi llegar a otros parroquianos, entre 20 o 30, y se unieron a los mozalbetes. Aquello fue una pelea salvaje y desigual. Los íntimos retrocedieron. El maestro, pálido, se alzó y contempló en silencio la lamentable escena. El Iscariote fue el primero en enseñar su gladius y amenazó a los atacantes con el hierro. El zelota lo imitó y los aldeanos se detuvieron. Fue en esos momentos cuando varios de los jóvenes introdujeron las manos en las cestas y lanzaron su contenido contra los discípulos y contra el maestro. Eran huevos podridos. Uno de ellos impactó en el rostro de Jesús. El resto se estrelló en la fachada de la sinagoga, en el suelo y entre los escasos seguidores del Bautista que asistían a la prédica. El rabí permaneció inmóvil y dejó que el huevo se deslizara por la mejilla derecha y se detuviera en la barba. Sentí rabia. No pude contenerme y activé el clavo de cobre de los ultrasonidos y mandé a la mierda las normas de caballo de Troya. Al instante, 2 de los paisanos recién llegados cayeron al suelo sin sentido. Todos miraron al cielo perplejos. Allí terminó la desagradable escena. Jesús descendió las escalinatas y veloz, en media docena de largas zancadas, se perdió por una de las callejas. Los íntimos, a una orden de Andrés, dieron media vuelta y se alejaron tras los pasos del rabí de Galilea. Una lluvia de piedras los persiguió. Yo
huir rápido por otra de las calles de Corazín. Al ingresar en el campamento, todo era confusión, gritos y malos modos. Jesús y Sal se hallaban en las colinas, según su costumbre. El Iscariote y Simón el Zelota hablaban de desertar. No les interesaba aquella banda de desarrapados. Juan Zebedeo los llamó cobardes. El Zelota se enfrentó a Zebedeo y poco faltó para que llegaran a las manos. Andrés y Santiago se interpusieron y suplicaron paciencia. Todo se arreglaría. Pedro hizo causa común con Judas y Zelota. Y a voz en grito exigió que su hermano Andrés, como jefe de los íntimos, parlamentara con el Galileo. Es preciso, amenazó Pedro, que el maestro cure a otro leproso. Yu y Sitio no salían de su asombro, y las peleas se prolongaron hasta el ocaso. Cuando Jesús retornó al dolmen, todos guardaron silencio, pero él sabía lo que anidaba en los corazones de aquellos hombres. Capítulo En el paraíso no hay negros. Al alba del día 19, jueves, el campamento se movilizó. Nos dirigimos al sur bordeando el Yam, mar de Tiberíades. Al alejarnos de la ciudad de Corazín, Juan Zebedeo escupió sobre el camino. Lo noté muy enfadado. Soltó la sandalia izquierda y golpeó con ella la tierra que cubría la senda. Juró no volver a aquella desgraciada ciudad y siguió con las maldiciones. ¡Ay de ti, Corazín! Porque si en Tiro y en Sidón, Fenicia, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, tiempo a que en sayal y ceniza se habrían convertido. Juan Zebedeo desvariaba. El Corazín no se registró ningún prodigio y continuó con la cantinela. El día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ti. Su hermano Santiago tiró de él sin contemplaciones, pero el Zebedeo continuó hablando solo y maldiciendo a los que se le pusieran por delante. ¡Ay de ti, Nahum, Cafarnaúm! Hasta el cielo te vas a encumbrar. Yo te digo, hasta el infierno te hundirás. ¿Qué tenía que ver Nahum en aquella desastrosa gira de predicación? Lo dicho, Juan Zebedeo deliraba. El maestro, en cabeza del grupo, no supo de estos insultos y maldiciones. Curioso, aunque Jesús jamás maldijo a Corazín ni a ninguna otra población, sus palabras aparecen en el Evangelio de Mateo 11, 21 al 25, y con enorme dureza. Manipulación de Mateo Leví, el Isador, su discípulo o de quien fuera. Ese no era el estilo del rabí de Galilea. Esas palabras maldiciendo a Corazín, a Zaidán y a Nahum no fueron pronunciadas por el Hijo del Hombre. Pero Juan, astutamente, no las incluyó en su evangelio. Juan no habla de las referidas maldiciones. De haber contado de la verdad, hubiera lastimado su imagen. El frío se intensificó y alzamos Mahón o a la casa de Mahón con el sol en el cenit. Se trataba de una aldeíta próxima a las ciudades de Tiberíades y Hamat. Mahón se había entregado a la agricultura. Abastecía sobre todo las mesas de Herodes Antipas y del gran Sanedrín de Jerusalén. Las hortalizas eran espectaculares, las cebollas parecían cabezas de niños. Una serie de pequeñas lagunas la acompañaban en una vida plácida y monótona que nadie deseaba cambiar. La pesca era excelente. Los granjeros dominaban también el arte de la construcción de toneles de madera. Los exportaban al Yam. Allí permanecimos 3 días y medio en la orilla de una laguna azul a la que llamaban Pérez, medio ciclo. Los aldeanos creían que al lanzar de espadas una moneda de medio ciclo a las aguas, la fortuna te la devolvía triplicada. Un ciclo equivalía a 4 denarios de plata, 24 sestercios, es decir, el salario de 4 días de trabajo. Por supuesto, muy pocos se arriesgaban a perder medio ciclo. Después de todo, eran judíos, así que nadie nos molestó. Nadie se presentó en la orilla con el propósito de arrojar la moneda a la laguna. Fueron días de descanso y de reflexión. Los ánimos se apaciguaron. Nadie predicó ni visitó las chozas de la aldea. En la noche, la gente se reunía a los pies del maestro y se armaban coloquios interesantes. Recuerdo uno en particular, sucedió el domingo 22 de febrero, año 28. Fue el fogoso Pedro quien dejó caer la pregunta clave. Maestro, ¿por qué es tan difícil entender a Dios? Bendito sea su nombre. Jesús
extendió las palmas de las manos hacia la hoguera y mantuvo unos segundos de silencio. La respuesta, supuse, no era fácil. Finalmente respondió: ¿podrías beberte el jam? Pedro negó con la cabeza, horrorizado. Todos negaron y el rabí prosiguió: ¿podráis entender que el Padre Azul no se mueve y sin embargo reside en cada uno de vosotros? Yu y el resto permanecían con la boca abierta. ¿Podrías comprender que en un solo Dios hay 7 dioses? Nadie replicó. ¿Podrías asimilar que Abba no es un varón, tampoco una mujer? ¿Qué es entonces? Intervino Tomás. Luz. La luz piensa, gritó Felipe de la cocina. Se levantaron algunas risas tímidas. La luz es la vida, cortó el rabí. Pero tampoco comprendieron y Jesús prosiguió: ¿podráis entender que esa luz piensa en todas las direcciones? Nos perdimos, claro está. ¿Podráis comprender que yo soy uno de sus muchos nietos? Utilizó la palabra nejet, silencio. Y al cabo de unos segundos el celota preguntó lo que estaba en la mente de todos. ¿El Padre, bendito sea su nombre, tiene nietos? Jesús sonrió. Parecía disfrutar con la conversación cada vez más surrealista. Cientos de miles. Pardiez, me dije. ¿Cómo acabará esto? Los espías murmuraron incómodos. Jesús volvió a cruzar la línea roja de las verdades mosaicas. Sinceramente pensé que estaba de broma y prosiguió. ¿Podráis asimilar que en el paraíso, su casa, coinciden todas las realidades imaginables, presentes, pasadas y futuras? ¿Hay negros en el paraíso? Bartolomé, el oso de Caná, era incorregible, pero agradecimos la broma. Jesús se puso serio y replicó: no, en el paraíso no hay negros, ni orientales, ni blancos. Sorpresa, y continuó: en el reino del Padre Azul no hay razas, ni sexo, ni ricos o pobres, ni sabios o tontos, ni judíos o gentiles. No hay sexo, clamó Tomás desolado. Las risas llegaron incontenibles, también el maestro dibujó una lejana sonrisa. No es necesario, aclaró el rabí. Allí la felicidad tiene otra cara. La verdadera felicidad es el resultado de conocer la verdad. Miró a los íntimos y comprendió que no le seguían, y añadió: esa felicidad tiene un sabor espiritual, pero ahora vosotros no estáis capacitados para intuirla. Y siguió respondiendo la pregunta inicial: ¿por qué es tan difícil entender a Dios? ¿Podríais comprender que en ese reino espiritual del que tanto os hablo no hay tiempo? ¡Qué aburrido!, lamentó el oso. Querido Bartolomé, replicó el Galileo, en verdad te digo que en ese reino nadie se aburre. Trabajaremos, planteó Mateo Leví, mucho y bien. Se levantaron murmullos de desaprobación, pero Jesús continuó feliz. Trabajaréis en lo que realmente os guste, y lo dejo ahí. Sitio seguía con la boca abierta, desconcertada o desconcertado. ¿Podrías describir la grandeza de un solo de los 7 superuniversos que rodean el paraíso? Aquello me interesó vivamente, pero no intervine. Solo era un observador, ¿o no? El maestro miró a los presentes. Tampoco comprendían. Se levantó, tomó una rama y dibujó algo en la esponjosa tierra junto a la hoguera. Todos nos asomamos intrigados.
Trazó 7 círculos en racimo y otro más pequeño en el centro. Fue señalando con el palo cada uno de los círculos mayores y proclamó: el Padre Azul gobierna estos superuniversos. Ese es el reino de que os hablo y que tendréis que cruzar después de la muerte. Y el círculo del centro, aventuró el celota, el paraíso final del viaje. El Hijo del Hombre hizo una pausa y redondeó: fin del viaje, de momento. Yu sonreía y tomaba notas en su tablilla encerada. Entendí que Jesús una vez más utilizaba símiles, ¿o no? ¿Podrías comprender, prosiguió, que los dioses no tienen principio ni final? ¿Cuántos dioses hay?, gritó Felipe. Jesús no se cortó. ¡Miles! Los discípulos negaban con la cabeza y murmuraban: ha perdido el juicio. El maestro no prestó atención. ¿Podríais imaginar a un Dios madre? Seguíamos perdidos. Sus palabras nos desbordaban. ¿Cómo es el paraíso?, le abordó Andrés. Señaló el pequeño círculo central y resumió: no hay palabras, es la grandeza, la belleza y la verdad absolutas. ¿Pero qué forma tiene?, presionó el oso. Jesús sonrió y se rindió. Recuerda una isla de luz que no se mueve. Allí llegaréis, como os digo, a su debido tiempo, sin tiempo. Allí abrazaréis al Padre Azul, no antes. ¿No veré a Dios, bendito sea su nombre, cuando muera? Le pregunté. La pregunta de Mateo Leví recibió un silencio y negativo movimiento de cabeza del maestro. Eso fue todo, y cada cual lo interpretó como pudo o como supo. ¿Podéis imaginar la nada? ¿Podéis aceptar que esas estrellas que veis son parte de mi reino? Algunos levantaron la mirada. Las estrellas centellaron con más intensidad, como si supieran. ¿Tú eres el rey?, le interrogó Sitio. Lo soy. Yo he creado esos luceros. Tampoco entendieron. Para los judíos las estrellas eran los ojos de los difuntos que se asomaban a la tierra. Los ojos de los justos, gentiles e impíos moraban en el Seol, en lo más profundo del mundo. ¿Has estado en el paraíso?, preguntó tímidamente el celota. La respuesta del rabí me desarmó. Sí. Muchas veces. Por eso sé de qué hablo. ¿Cómo de largo es el camino hacia el paraíso? Jesús miró a Yu, el chino, y lo hizo con infinita ternura. La respuesta a su pregunta fue otra aproximación a la verdad. No podríais medirlo con palabras ni con números. Felipe de la cocina fue a lo suyo. ¿Está más lejos que la China? Algo más, replicó el rabí entre risas. ¿Hay casas?, se interesó el oso. No, Bartolomé, al menos como tú las conoces. ¿Y dónde vive el Padre Azul?, insistió Bartolomé. Silencio. Y Jesús llevó el dedo índice izquierdo a su frente, después aclaró. Abba tiene su morada naturalmente, pero también habita en ti. Ya lo hemos hablado. Yo diría que se siente feliz en tu mente. Si es luz, terció Felipe, ¿necesita comer? Los discípulos y los supuestos confidentes rieron con ganas. Aunque quisiera, se resignó el rabí, no podría aclarártelo. Haz un esfuerzo, suplicó el oso.
El maestro sonrió levemente y fue negado con la cabeza. Indicó las sombras que proyectaban los discípulos más próximos a la hoguera y respondió a Bartolomé: si consigues hablar con esas sombras y que te respondan, yo te diré cómo se alimenta el Padre Azul. En otras palabras, intentar describir a Abba es un esfuerzo humanamente imposible, eso deduje. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Bendito sea su nombre. La pregunta de Mateo Leví quedó en el aire. El Galileo se puso en pie y dio por terminada la tertulia. Era tarde y animó a su gente a que se retirase e intentara descansar. Mañana, anunció, partiremos hacia Caná. Por supuesto, nada de eso fue recogido por los evangelistas. Esa noche, como tenía por costumbre, intercambié información con Yu y conecté con la cuna, trasladando una síntesis de lo vivido al ordenador central. Al día siguiente aguardaban nuevas aventuras. Capítulo: La distancia entre el hombre y su sombra. El 23 de febrero, año 28, amaneció a las 6:12. La pequeña caravana cubrió los 20 kilómetros en 5 horas escasas. No hubo incidentes. Acampamos a las afueras de Caná. La aldea sumaba en aquel tiempo alrededor de 1.800 habitantes. Casi todos se afanaban en el cultivo del granado y de la aceituna. Caná, justamente, era famoso por sus granadas, enormes de piel correosa y brillante, y grano rojo y violeta. Las casas siempre encaladas, vivían en paz en lo alto de una colina de 400 metros. A su alrededor menudeaban otras colinas menores. Los bosques de robles, torebintos, olivos y algarrobos se perdían en los horizontes. Quesil procedió a montar las tiendas y yo, siguiendo la costumbre, exploré los alrededores. Caná aparecía rodeada de numerosos huertos organizados en terrazas escalonadas. Allí crecían también el trigo y la cebada, pero en pequeños corros. Los felá los trabajaban sin descanso y con mimo. Infinidad de niños se asomaron al campamento. Presentaban los cráneos afeitados y las miradas limpias y curiosas. Según me informó Quesil, el maestro pernoctaría en la casa de un viejo amigo, Meir, el rofe o médico de Caná. Se conocían de antiguo. Uno de los pequeños se acercó a este explorador y sonriente me entregó una enorme granada, de casi medio kilo. Le di las gracias y la examiné intrigado. Era una Punica granatum mencionada en la Biblia. Números capítulo 13, versículo 23. ¿Cómo lo conseguían? ¿Cuál era el truco para obtener frutos tan espectaculares? La gente de Caná recordaba muy bien el prodigio llevado a cabo por el Galileo el 27 de febrero del año anterior. En esa fecha se cumplía el primer aniversario. La conversión, en realidad la sustitución del agua en vino ocurrida en Sapía, había dado la vuelta al país. Al saber que Jesús se hallaba de nuevo en Caná, los felas se volcaron y la verdad sea dicha, nos trataron con especial cariño. Al llegar el maestro impartió unas sencillas órdenes. Los discípulos por parejas dedicarían las jornadas a visitar las viviendas de la aldea, interesándose por los quehaceres y sueños de los moradores, y hablarían de la buena nueva y del Padre Azul. Y empezó a llegar gente al campamento. Traían pan, hortalizas y pollos. Felipe se frotaba las manos. La despensa se llenó en menos de una hora. Durante 2 días todo fue bien, sin banderas. Pero el miércoles 25 de febrero, año 28, hacia la hora sexta mediodía, se presentó en el campamento un reducido grupo de hombres, procedían de Nahum. Uno de ellos, el que parecía el jefe, dijo llamarse Tito. Era de nobleza. Jesús se encontraba en la cocina de campaña ayudando en la elaboración de la cena. Yo colaboraba con los gemelos en el desplume de una gallina. El judío habló primero con Andrés y les puso la razón de su visita. Los discípulos lo conocían de vista, eso dijeron. Acto seguido, el jefe de los íntimos se acercó al rabí y explicó el porqué de la presencia de aquella gente.
Tiene un hijo muy grave, manifestó Andrés. Desea que lo cures. Jesús siguió batiendo huevos. Al principio no dijo nada y se registró un incómodo silencio. Pero el tal Tito era hombre tenaz y no esperó la respuesta del Hijo del Hombre. Se acercó a la mesa en la que trabajaba el maestro y suplicó: «Tú puedes hacerlo. Mi hijo se muere. Ayúdame, Señor». Felipe intervino: «¿Qué tiene?» «Las fiebres». El Galileo entonces dejó de batir y dirigiéndose al entristecido hombre exclamó: «¿Cuánto tiempo tendré que tener paciencia? El poder de Dios está en medio de vosotros, pero si no veis prodigios, ¿os negáis a creer?». Tito no le dejó terminar, se arrodilló a los pies de Jesús y lloró. Jesús, conmovido, colocó las manos sobre los hombros del noble. El silencio parecía de plomo. Todos los corazones estaban angustiados. «Yo sí creo, Señor», consiguió hablar el de Nahum, «pero ven al llan y ayuda a mi hijo. Se muere». El rabino respondió, bajó la cabeza y así permaneció un rato. Tito, desconsolado, gemía y suplicaba: «Ven, te lo ruego, mi hijo se muere». Los íntimos hacían gestos y aseguraban sin palabras que el maestro sanaría al hijo del noble. Era lo que esperaban. Una nueva curación les devolvería el ánimo. Pasó un minuto largo. «¿Se ha dormido?», susurró Felipe. Pero no, Jesús no estaba dormido. Alzó el rostro y con un hilo de voz le dijo al lloroso padre: «Regresa a tu casa. Esa enfermedad no es de muerte». Era la hora 7, 1 de la tarde. Tito secó las lágrimas e hizo ademán de sacar unas monedas. Jesús negó con la cabeza, y el hombre hizo una reverencia y dio media vuelta alejándose. No volvimos a verlos. El grupo regresó al yam. Ahí quedó el asunto. ¿Curó el maestro al hijo del noble de Nahum, Cafarnaúm? Sería necesario esperar para descubrir qué sucedió. Esa tarde-noche, Meir, el rofe de Caná, se unió a la cena y a la posterior tertulia. Otro diálogo, surrealista. Meir era un anciano de unos 60 años, largo y sarmentoso, con una mirada azul y penetrante. Nada escapaba a su curiosidad. Los cabellos y las barbas aparecían nevados, casi albinos. En el pecho lucía la aruta, una pequeña rama de palmera que lo distinguía como médico o auxiliador. Ayer arrancó el oso de Caná. En Mahón nos hablaste de la imposibilidad de comprender al Padre Azul. No me resigno. Tiene que haber alguna forma de describirlo. Jesús inspiró profundamente y contempló el firmamento. Las estrellas se caían gozosas. «¿Os hablé de las sombras?», replicó el rabí, y señaló las que habitaban cerca de la hoguera. «Insisto, ¿podéis convencerlas de que tienen dueño?». «¿Dueño?», intervino Tomás. «¿Las sombras tienen amo?». «Claro», se adelantó Bartolomé. «Tú, borrico». Tomás permaneció pensativo. En las manos jugueteaban los dados de marfil. «Pues bien», continuó el Galileo, «la distancia entre vosotros y vuestras sombras es nada». Y repitió: «Nada. Si la comparamos con lo que existe entre el Padre Azul y vosotros sus hijos, ¿cómo puedo describir lo indescriptible? La mente humana no está preparada para ello. Todavía». «Hablaste en Mahón de 7 dioses en uno», se interesó Mateo Leví. «¿Cómo puede ser eso?». Jesús negó con la cabeza. Comprendí las palabras le cortaban el paso. «El Padre Azul», exclamó, «aun siendo uno, son muchos. Es todo lo que puedo decirte. Confía en mí».
Esta vez habló el Rofé. Dios, bendito sea su nombre, ¿sabe que es infinito? Lo sabe. ¿Sabe que es perfecto? Insistió Meir. Lo sabe. Él ve el final desde el principio. Entonces resumió el auxiliador. No hay nada nuevo para él, nada, declaró el maestro. ¡Qué vida tan aburrida!, lamentó Felipe. No, allí arriba, y todos miramos hacia las 8000 estrellas, hay muchas creaciones en proyecto. ¿De qué habla?, se interesó Mateo Leví. Más allá de esas estrellas, intentó explicar el Galileo, hay otras estrellas. Pues bien, más allá de las últimas estrellas está la nada. Pero la nada también es propiedad de Abba. Y algún día vosotros, cuando alcancéis el paraíso, seréis los nuevos dioses que transformarán esa nada. Estábamos asombrados. Pero ¿cómo puedes estar tan seguro?, le recriminó Tomás, al tiempo que hacía sonar los dados en su mano izquierda. Jesús sonrió brevemente. Os lo dije, he estado ahí, en el paraíso, en su presencia. Lo sé de buena tinta. Sé lo que piensa el Padre Azul. Además, hablo con él cada día, cuando me retiro a las colinas. Sal, ¿lo ha visto? Todos rieron la ocurrencia del oso. Jesús el que más. Define al Padre, bendito sea su nombre, con 2 palabras, presionó el celota, solo con 2. El rabino lo pensó y replicó al instante. Amor simétrico. Se dirigió entonces a Yu, que escribía frenéticamente en su tablilla, y suplicó. Escribe amor con mayúsculas. El chino sonrió y rectificó la palabra amor. Dios bendito sea su nombre, ¿se arrepiente de algo? Jesús supo que la cuestión planteada por Juan Zebedeo estaba envenenada. Juanito pensaba en el diluvio universal. Según las Sagradas Escrituras, aquella inundación estuvo provocada por la maldad de los hombres. Y Dios, dice la Biblia, se arrepintió de haber creado la raza humana. No sé cómo lo hacía, pero el maestro penetraba en los pensamientos y sutilmente le hizo ver a Juan que las cosas no fueron como las cuentan los textos sagrados, mejor dicho, supuestamente sagrados. Dios no se arrepiente de nada de lo que hace o proyecta. Eso dijo, todo es bueno, aunque parezca lo contrario. Sencillamente no entendimos, no estamos en condiciones de abarcar la grandiosidad divina. El mal forma parte del juego, pero no es el fin. Dios duerme, bromeó el oso de Caná. Sí, le siguió la corriente al Galileo, con un ojo abierto como los delfines. Entonces intervino Meir. ¿Y qué pasa con los ángeles caídos? Si eran perfectos, ¿cómo pudieron equivocarse? Solo hay una perfección absoluta, respondió Jesús con gran seguridad, la del Padre Azul. El resto es una santidad, perfección relativa. ¿Qué será de ellos?, presionó el Rofé. Si los rebeldes no se arrepienten, ¿serán aniquilados? No estuve de acuerdo con el rabí. Si el Padre Azul es amor, eso no es posible, pero guardé silencio. ¿De dónde ha salido Dios?, planteó Mateo Leví. Sorpresa. Allí terminó la desconcertante tertulia. Todos nos retiramos. Jesús, de la mano de Meir, se dirigió a la casa del Rofé. Ahí pernotaría. Yo me ajusté al procedimiento. Repasar las notas escritas de Yu, conectar con Santa Claus y transmitir lo que había sido la jornada, diálogo final incluido. Esta última operación, como fue dicho, la llevaba a cabo en solitario y apartado del campamento.